Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gracias, hermano Jaime. Gracias, Alondra. El Señor está mostrando nuevos dones. Agradecemos al Señor por eso. Agradecida también del Señor por el privilegio que me da de predicar en un día tan especial, en un tiempo histórico, el cual estamos recordando, ¿cierto? ¿Qué estamos recordando? Me sale lo profesora, disculpen. Me sale lo innato. Estamos caminando juntos, ¿sí o no? En esta serie de sermones. Y se llama así, algo de caminando juntos, ¿hasta dónde? A la cruz. Hemos venido caminando juntos ya hace un par de semanas a la cruz. Y lo cierto es que el Señor me ha dado el privilegio de predicar de lo que es la crucifixión misma de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a abrir la Escritura. Vamos a abrir ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 17 al 42. Vamos a leer todo el texto y luego, a medida de la exhortación de la palabra, yo voy a ir recordando algunos versículos del texto para poder centrarlo. Vuelvo a repetir, Juan capítulo 19, versículos 17 al 42. Lo tenemos, ¿verdad? Y dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrantasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo.
Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes de como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua, y allí pues por preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Texto extenso, ¿verdad? Podemos ver allí la crucifixión del Señor Jesús y todos los eventos que ocurrieron hasta que Él fue sepultado. Queridos hermanos, como partía yo este sermón o cuando me presenté en esta mañana a ustedes, hoy nos encontramos en el gran evento. Toda la historia del pueblo de Israel desde sus inicios, ¿cierto? Hasta también, cuando fueron esclavos en Egipto y cuando el Señor los saca y parte para ellos la Pascua, hoy día con este evento del Señor Jesús se hace real. Podemos ver en estos versículos iniciales del 17 al 26 cómo nuestro Señor Jesús sube al Gólgota, a este lugar que está apartado de la ciudad para ser crucificado, llevando esta cruz que debió haber sido nuestra cruz. El Señor Jesús ha pasado una noche extrema, una noche horrorosa, llena de traiciones, llena de dolor, llena de sufrimiento. Ha sido azotado, su cuerpo lleno de llagas, lacerado, en donde dice, cierto, que también hasta partes de sus huesos se podía ver, sin siquiera poder tampoco haber dormido, en un juicio injusto y finalmente condenado a muerte, llevando sobre sus hombros este sufrimiento solo por amor a cada uno de nosotros. El Señor Jesús está llevando sobre sus hombros el pecado de cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo repito? Porque este es el sentido de la historia de la humanidad. Desde el Génesis es donde Dios hace la gran promesa de lo que es el plan de salvación, el propósito suyo, el propósito nuestro, es cumplido en este momento, cuando vemos que se hace real en un punto de la historia el nacimiento del Señor Jesucristo y junto con ello lo que es el perdón y la salvación para nuestras almas y para nuestras vidas. Si bien es cierto, es un instante de mucho dolor y de mucha contrición, porque vemos cómo el Cordero de Dios, este Cordero santo, puro, sin mancha, toma nuestro lugar, aplacando la ira de Dios, porque aquella ira de Dios era sobre nuestras vidas. Vemos cómo este Cordero, por su amor infinito, este amor eterno que Él tiene con nosotros, se entrega a sí mismo para salvación y redención de la humanidad, de todos aquellos que han sido escogidos. El texto nos señala también en estos versículos, queridos hermanos y hermanas, cómo el Señor Jesús, aparte de todo este dolor físico, sigue siendo humillado, porque es colgado en un madero junto a dos malhechores, dice el texto, uno a cada lado, el Señor en el medio, como que si Él fuera el mayor de los criminales, el malhechor de los malhechores, es puesto en medio. Y junto con eso, Pilato hace un escrito y dice que es Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero aquí podemos ver dos cosas, queridos, con respecto a esto, a este título que pone Pilato sobre la cruz del Señor Jesús. Y es que, a pesar de que era un hombre que no tiene nada que ver con la cultura israelita, un hombre pagano,
Dios le usa para hacer una declaración a todo lo que era en ese momento el mundo conocido. Dios revela a través de Pilato quién verdaderamente es Jesús. Pilato no tiene idea, pero la providencia de Dios hace una declaración en los 3 idiomas que en ese momento estaban, por todo lo que podríamos decir, el mundo conocido. En griego, en hebreo y en latín. Vemos en el texto también cómo se horrorizan los sacerdotes, los que habían culpado a Jesús, los que con sus artimañas torcidas elaboraron un juicio totalmente injusto para culparlo y hacerle morir. Dice el texto también que van donde Pilato y le piden, saca eso por favor, saca ese texto, no ponga que él es el rey de los judíos, sino que pon que él dice que es rey de los judíos. Sin embargo, vemos una actitud firme de Pilato, quizás por venganza, quizás hastiado, quizás porque lo hicieron cometer algo que él no quería, sin embargo lo hizo. Dice, lo que he escrito. Y frente a esto, queridos hermanos, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo es nuestra actitud frente a nuestro Jesús? ¿Somos capaces de tener la firmeza cuando nos confrontamos al mundo secular, a nuestro trabajo, con nuestras amistades, y que se burlan? Porque eso es así. Hoy más que nunca, todas las ideologías y el pensamiento humanista se burlan de lo que es la verdad de la creación, la verdad del universo, la verdad del propósito y sentido que tiene la vida humana. Se burlan con descaro, con herejías, con groserías. Nosotros, ¿cómo es nuestra actitud? Somos capaces, así como fue Pilato, que quizás no es el mayor ejemplo, pero vemos cómo el Señor lo usa para hacer una declaración que podríamos decir que en ese momento de la historia era universal, era para que todos lo supieran, porque verdaderamente ese crucificado, ese Jesús, era el rey de los judíos. ¿Cómo es nuestra actitud cuando nos confrontamos con el mundo? Ya, sí, mira, dejémoslo ahí, no sigamos discutiendo. Abrazamos falsamente la tolerancia, abrazamos, no sé, por no quedar mal, ¿cierto? Esto de que todos tenemos pensamientos distintos, o asumimos esta actitud de firmeza y de decir, la verdad es, y Jesús es el Redentor y Salvador de la humanidad, y fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no hay esperanza. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Necesitamos de la misma valentía que el Señor Jesús mostró como nos predicaba el pastor. Necesitamos ser valientes para confrontar lo que se viene. Vivimos tiempos difíciles. Quizás todos los tiempos han sido difíciles, pero vivimos en los tiempos en los cuales tenemos que abrazar la fe y la convicción de la redención para que podamos también predicar su palabra allá afuera y también a los que son más cercanos. Vemos también en el texto cómo recibe Jesús burlas y escarnios. Si tú eres el Cristo, bájate de la cruz. ¿Cómo es posible si Él dijo que iba a reconstruir el templo en 3 días y está aquí colgado del madero? Había toda indolencia y toda maldad. Lo cierto es que no había, la maldad de los soldados que estaban allí no tuvo límites. Se burlaban y les escarnecían, pero no solo ellos, sino que también el propio pueblo judío pasaban, meneaban la cabeza, burlándose de nuestro Señor Jesucristo. Esta maldad, como les decía, y la indolencia de los soldados se ve reflejada en cómo repartieron sus ropas echando suertes. Y al ver la túnica del Señor Jesús como era de un solo paño, simplemente echaron suertes sobre ellas para que uno de ellos la pudiera obtener. Nuestro Señor Jesús estaba desnudo. ¿Han podido considerar eso? ¿Hemos podido considerar eso? El grado de vergüenza sufrido por nuestro Salvador,
por cada uno de nosotros y ver, queridos hermanos, el grado de ceguera total y absoluta del pueblo de Israel, de la gran mayoría del pueblo de Israel, porque el Señor Jesús tenía discípulos, tenía seguidores, pero la gran mayoría del pueblo de Israel tuvo una ceguera absoluta, partiendo de los líderes, de los gobernadores, de los sacerdotes. El grado de humillación que recibió nuestro Señor Jesús solo puede ser devuelto por parte nuestra con toda nuestra gratitud por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. De los versículos 25 al 27 también podemos apreciar cómo el Señor Jesús se encarga de los suyos. A pesar que está sufriendo una tribulación extrema, absoluta, llena de dolor, de vergüenza, de un dolor físico extremo, porque hablan los escritos y lo hemos analizado en clases o en otras predicaciones, que no existe otro tipo de muerte más horrorosa como la de ser crucificado. Aún allí el Señor Jesús mira y ve a su madre y le dice a Juan, al discípulo que él amaba, he ahí tu madre. Con esto el Señor Jesús nos muestra cómo en medio de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento, tiene cuidado y ternura por su madre. Se preocupa de ella y la deja encomendada al apóstol. El Señor ahí también nos enseña, para contextualizar hoy en día, que debemos honrar a nuestros padres y a nuestra madre, que debemos de tener cuidados por ellos, que son parte de nuestra responsabilidad, que debemos tener un sentido también comunitario los unos con los otros, que quizás podamos estar pasando alguna angustia o el dolor, pero eso no quita que podamos tener un espíritu noble, un espíritu de servicio, un espíritu de comunidad, para que nuestra comunidad sea mejor, ¿cierto? Para que nuestra comunidad, nuestras necesidades puedan ser suplidas. El Señor Jesús nos hace aquí también una tremenda enseñanza, porque lo que Él está haciendo en la cruz es cumplir primeramente la voluntad del Padre, hacer lo que en el decreto eterno de Dios, ¿verdad? Cuando allá al principio de la eternidad existe este decreto eterno en donde se establece el plan de salvación. Jesucristo viene, lo realiza, su primera obediencia es a Dios al Padre, cumpliendo el propósito, pero también muestra esta ternura, este cariño para el cuidado de los que quedan aquí en la tierra. Jesús ya después de esto está pronto a morir y viene pronto la resurrección, pero Jesús deja, ¿cierto?, este llamado que hace, dando ya a entender que Él no va a estar, pero los que quedan deben cuidarse unos a otros. Somos iglesia, como comentábamos en la clase, somos la iglesia de Dios, llamados también a que nos podamos cuidar unos con otros. Nuestro Jesús nos salva, nos redime, nos da salvación, nos da una vida nueva, pero esto no queda solo para nosotros, sino que también es para construir iglesia. De los versículos 28 al 30, queridos hermanos, vemos que nuestro Jesús tiene sed. Yo voy a tomar agua. El agua viva tiene sed. Qué impactante, ¿verdad? Qué condición más absoluta, demostrando su humanidad pura, de poder decir, tengo sed. No sé si algunas veces ustedes han tenido realmente una sed extraordinaria. Generalmente, bueno, los que a veces hemos sido operados, ¿cierto?, nos prohíben tomar agüita. ¿Les ha pasado alguna vez o no? Y uno lo único que quiere es beber algo de agua. Es algo desesperante, es terrible. Y viene la enfermera y ¿qué hace? ¿Se acuerdan o no? Los que lo han vivido, toma un algodón y solo te moja los labios. Yo no sé si eso resulta, a mí nunca me resultó. Sinceramente, nunca me resultó. Me he operado varias veces. Nunca me resultó, pero el agua de vida eterna,
tiene sed en este momento y no hay para él una gota de agua. No hay para él el poder satisfacer esta necesidad humana que también está en conjunto con todo el dolor. Dice la Escritura, ¿cierto?, en otros pasajes, en los otros evangelios, que el Señor Jesús cuando iba camino a la cruz, en varias oportunidades, lo dice en Mateo 27:34 y Marcos 15:23, que en estos relatos dice que se le acercaron para ofrecerle vinagre con mirra, que de alguna manera es como un analgésico, algo que permite disminuir, ¿cierto?, el dolor. Sin embargo, el Señor Jesús no quiso beberlo. Y no quiso beberlo porque Él quería asumir sobre sí todo el dolor y pagar el precio completo de lo que significaba nuestra expiación y nuestro perdón y nuestra redención. El Señor Jesús solamente cuando está en la cruz y a punto de morir es que recibe un poco de vinagre en sus labios. Pero anterior a eso, Él no recibió nada, ningún tipo de cosa. Y era necesario, queridos hermanos, que esto fuera así para que la expiación fuera perfecta. Para que ningún elemento casual ni del momento empañara lo que significaba una expiación perfecta y absoluta. Esto también testifica, queridos hermanos, una vez más, cuán grande amor tuvo el Señor por cada uno de nosotros. Él recibió el trago amargo para poder darnos a nosotros aguas dulces, aguas que nos renovaran, aguas que cambiaran y limpiaran nuestro corazón. Y nosotros a Él le dimos a beber vinagre y Él. Y Él nos da agua viva. Él es el agua viva. Dice que el que viene a Él nunca más va a tener sed. Podemos estar angustiados, podemos estar afligidos, pero vamos al trono de Dios y Él renueva nuestro corazón, nos llena de esperanza, nos llena de consuelo. En Él todo fluye para nosotros, queridos hermanos y hermanas. Vámonos en esta mañana con estas certezas absolutas de que nuestro Dios no se limitó en nada por nuestra redención y tenemos a Jesús como el gran intercesor por nuestras vidas. ¡Qué maravilloso! Tenemos a Cristo de nuestro lado para que Él sea en nosotros y nosotros también seamos en Él. Cuando yo leí esta parte y también parte de algunos exégetas, de que el agua viva, el agua pura, en cambio, le dimos vinagre. Una vez que los soldados empapan la boca de Jesús con vinagre, dice el texto que Jesús ya muere. Pero antes de morir, dice en el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Repitámoslo juntos, 1, 2 y 3, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es tetelestai. Tetelestai significa, ¿cierto? Consumado es, y es una expresión de pacto, que significa que todas las partes del pacto se cumplen. Todas las partes del pacto se cumplen. En los otros evangelios dice que el Señor Jesús a gran voz, habiendo sufrido todo lo que ya hemos dicho, sale de Él una fuerza extraordinaria, porque Él sabe, porque Él entiende, porque Él comprende el propósito global de la historia de la humanidad, y ese es el punto exacto, es como si explotara una supernova, y su luz tuviera que alumbrar el universo entero. Y esta luz, esta potencia, esta voz sale de lo profundo de nuestro Dios y Él grita, consumado es,
porque sabe que el pacto eterno de Dios con la humanidad ha sido cumplido. Consumado es, muestra cómo nuestra deuda fue pagada. ¿Y saben qué? Pagada en su totalidad. La ira de Dios pasó por sobre nosotros. En este momento la ira de Dios es aplacada y cae de forma completa sobre el Señor Jesús, impidiendo que esa ira llegara sobre nosotros. Es el momento culmine en donde el pacto es cumplido, en donde la justicia de Dios es satisfecha. El único inocente, sin pecado, sin mancha alguna, el varón perfecto, diciéndole al mundo entero, terminé la obra. Lo que fue prometido en el Génesis fue completado en esta cruz. Alabamos al Señor por eso. Alabamos porque es una fe viva. Alabamos al Señor porque en Cristo vemos el cumplimiento de todas las escrituras. Más de 40 hombres escribieron esta palabra. Muchos científicos, muchos estudiosos, muchos letrados han tratado de buscar, ¿cierto?, incoherencia en la escritura, pero es un libro que no tiene incoherencia. Es un libro perfecto. Entre un escritor y otro han pasado años de años, por no decir miles. Sin embargo, la coherencia de la Escritura es única. ¿Y por qué? Porque fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto es una fe verdadera. Esto es una fe real. Una vez que pasa el tetelestai, ¿cierto? Una vez que ha expiado nuestro pecado, estamos frente al consumado es y el plan de salvación se ha cumplido. Ocurre, para avanzar en los hechos, queridos hermanos, ocurre lo siguiente, que estaban en la Pascua. Esto ocurre, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo ocurre en la Pascua. Por eso el apóstol cuando escribe dice que es un día de gran solemnidad. ¿Por qué? Porque venía el sábado. Todos los sábados, ¿cierto?, son días para los judíos especiales. Es un día extremadamente particular, especial, es un día de absoluto reposo. Pero este sábado era el sábado especial de todo el año, porque conmemoraban la Pascua judía. Entonces urgía sacar pronto los cuerpos. Por eso tanto movimiento y tanta aceleración en poder retirar los cuerpos. Es por eso que en los textos se nos dicen, ¿cierto?, que era necesario bajar los cuerpos y como no se sabía si estaban vivos o no algunos, ¿cierto?, le quebraban las piernas a los colgados en el madero. Y es así entonces que vemos una vez más el cumplimiento de la Escritura en nuestro Señor Jesucristo, porque se acercan al primer ladrón y le quiebran las piernas, van por el segundo, ¿cierto? Pero cuando llegan a Jesús, ¿qué ocurre? Él ya estaba muerto, para que también se cumpliera la Escritura, como lo dice el texto aquí. ¿Pero qué? Para asegurarse que el Señor Jesús estuviera muerto, le clavan una lanza en el costado y sale del costado del Señor Jesús sangre y agua. Y esta sangre y agua, queridos hermanos, tiene un profundo significado. No es solamente para que digamos, oh, verdaderamente el Señor Jesús murió. También en esto hay un tremendo significado del cumplimiento de la Escritura y del relacionamiento que se hace con respecto a los sacrificios realizados en el Antiguo Testamento, sobre todo ahí en Levítico. Bueno, y en Éxodo también aparece cómo es el proceso del sacrificio que tenía que hacer el pueblo de Israel para la expiación de los pecados. Y hay dos elementos que al leer los textos, se los dejo de tarea, al leer los textos van íntimamente relacionados, que son la sangre y el agua. Porque el sacerdote tenía que estarse limpiando, no podía llegar y presentarse. Y una vez que ofrecían los sacrificios y venía el otro procedimiento, siempre se tenían que estar
lavando. Y por eso también este texto lo hace mención ahí en Primera de Juan, capítulo 5, en donde habla Juan de que a través de la muerte del Señor Jesucristo vemos la importancia de la sangre y el agua. La expiación y la justificación de nuestros pecados es a través de la sangre del Señor Jesucristo y a través del agua, que simboliza el agua, la santificación de nuestras almas. Por eso es que tenemos dos sacramentos: el bautismo, que es con agua, y la Santa Cena, en donde recordamos, ¿cierto?, el sacrificio de nuestro Señor Jesús por nuestros pecados. A continuación, en los versículos siguientes, vemos, espérenme un poquito. A continuación, en los versículos 38 en adelante, vemos la valentía de José de Arimatea. Por fin, porque él era un discípulo que seguía a Jesús de manera oculta, al igual que Nicodemo. Pero José de Arimatea deja todo atrás. Se produce en él una transformación. Es capaz de ir a la máxima autoridad para reclamar el cuerpo del Señor Jesús. Y vuelvo a hacer preguntas con respecto a esto. ¿Cuán valientes somos de proclamar nuestra fe? ¿Cuán valientes somos de decirle al mundo lo que creemos? De confrontarnos a aquellos que toman esto como una locura. Todo el pueblo de Dios necesita ser valiente para que podamos entregar las buenas nuevas de salvación y que también esas buenas nuevas de salvación se puedan ver en nuestra conducta, en nuestro actuar, en el cómo somos el día a día. Tiene que haber un testimonio, porque si no, no hay un arrepentimiento verdadero. Y si no, quiere decir que somos unos mentirosos. Y si no, quiere decir que somos culpables y reos del cuerpo de Cristo. Qué terrible sanción, queridos hermanos. Una vez que hemos creído en el Señor, actuemos y andemos como hijos de luz. José de Arimatea, vemos aquí como él, además, pone todos los recursos para que Jesús sea sepultado. Saben que aquí también vemos la providencia de Dios presente. Está presente en todo, pero aquí de una forma muy especial. Porque una vez que los cuerpos son sacados del madero, a todos a los crucificados, porque recordemos que esto es una práctica de los romanos, así que no han sido solo ellos los crucificados, sino que es una práctica habitual del Imperio Romano, los cuerpos son sacados y echados a fosas comunes. Ya hay una total indignidad del trato que ocurre una vez que los bajan de la cruz, porque además son criminales y de los peores. Por lo tanto, los toman y los desechan. Yo no sé si han visto películas de Auschwitz, ¿cierto? Reportajes. Y es horroroso ver los cuerpos apilados en fosas. Bueno, esa era una práctica común, pero Dios mueve el corazón de José de Arimatea, un hombre rico que tenía un sepulcro absolutamente nuevo en un huerto cercano. Por lo tanto, también se cree que el huerto también era de él. Y van donde Pilato y le solicitan el cuerpo del Señor. Y Pilato no puede creer que ya Jesús está muerto. La rapidez de su muerte, y manda a alguien. Y esa persona viene y da testimonio de que sí, efectivamente, Jesús ya ha muerto. Entonces los autoriza y ellos van y con una delicadeza, con una dignidad, toman el cuerpo de nuestro Señor Jesús y lo envuelven. Y Nicodemo, en una ofrenda de mucho dinero, 100 libras, yo no sé cuánto es, lo entrega para que Jesús también, a través de los aloes, ¿cierto?, pueda ser revestido con estos lienzos que también habían allí. Queridos hermanos, vemos en todos estos acontecimientos cómo la gracia de Dios
está presente. A pesar de los sufrimientos del Señor Jesús, vemos cómo cada una de las etapas forman parte de un plan eterno que tienen en su final la misericordia y la gracia por cada uno de nosotros. Plan de salvación igual redención, igual amor y gracia por cada uno de nosotros. Que podamos decir Tetelestai, todos juntos, que podamos decir Tetelestai, sabiendo que el Señor pagó mi culpa, sabiendo que el Señor impidió que sobre mí, sobre ti, cayera la ira de Dios, la copa de la ira de Dios, y podamos beber de la copa de la gracia. Quedo maravillada yo al ver cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesús, una vez que muere, el Señor también sigue teniendo cuidado. No debiera asombrarnos porque Él es Dios, pero hay pequeñas cosas que a veces no somos capaces de mirar. Y además nuestro Señor Jesús va a un sepulcro nuevo, donde nuevo, obviamente ningún otro fue sepultado, ningún otro hombre pecador estuvo allí. Mire qué significado, porque Jesús iba a ser la primicia de los que resucitaron. Por lo tanto, no es una casualidad que fuera un sepulcro nuevo, tenía que ser así, para que no hubiera estado nunca antes un cuerpo de un mortal pecador, sino que un sepulcro nuevo que recibiera al Señor Jesús, ya que Él sería el primogénito entre muchos. Tetelestai, Jesús es suficiente. ¿El Señor Jesús es suficiente para usted? Me alegro, porque Él, a través de la cruz, su obra fue completa. Podemos vivir ahora. Les tengo una excelente noticia, ya que hemos recibido a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, y si todavía no lo has hecho, hoy te hago una invitación para que puedas abrir tu corazón y recibir al Señor Jesús como tu Salvador personal, viendo toda la pasión que Él tuvo por ti, porque estoy segura, absolutamente segura, que mientras Él cargaba su cruz con todo el horror y el dolor de su cuerpo, tenía grabado tu nombre y mi nombre en su corazón. Esa es la pasión real de nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. Así que si aún no les abres el corazón, este es el día. Y si hoy quieres renovar con Él el pacto con Él, tu deseo de nuevo servirle, hazlo hoy. Nunca es tarde. Podemos vivir confiadamente en su obra, en lo que Él ha hecho. No tenemos nada más que agregar, sino que simplemente rendir una sincera devoción y asombro cada vez más grande por tan grande amor, por toda la justicia que derramó sobre nosotros, pagando en la cruz, expiando nuestros pecados. Queridos hermanos, hoy podemos declarar, si hemos creído en el Señor Jesús, que somos justos. Damos gracias al Señor por su palabra, agradecida del Señor de este privilegio de exhortar, que haya sido de bendición para cada uno de nosotros, recordar que este sacrificio del Señor es por nosotros, pero es también para que sea un reflejo para los demás. Y déjeme decirle, imitando un poco al pastor, esta historia continuará. Continuará el próximo domingo. Ustedes saben ya a lo que me refiero, porque la obra de Jesús, ¿cierto?, tiene también su punto máximo cuando Él resucita. Así que les invito a que esperemos esta resurrección maravillosa del Señor Jesús. Oremos. Padre amado, en esta mañana, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Te damos gracias porque a través del trayecto de todo lo leído podemos ver tu gracia, tu amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, cómo tu perfección a través de la historia de la humanidad. Señor, que tu palabra viva, real, verdadera, haga nido en nuestros corazones. Y simplemente, oh Dios, darte gracias porque consumado es, porque has pagado
y porque podemos vivir confiados, seguros, Señor, de que nos miras con bondad y con misericordia a través de Jesucristo. Por él oramos en esta mañana. Amén.